agradable. Para mejorar la dinámica o estar en la dinámica, ustedes pueden hacer sus preguntas por chat mientras yo estoy hablando y después cuando yo termine, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas y vamos a abrir los micrófonos. Eso sí, cuando vayan a hablar, las intervenciones que sean cortas y que sean con unas preguntas determinadas. Quería agregarle un poco la presentación de Dora. Nosotros dirigimos un instituto de investigación, un instituto universitario de investigación de posgrado que tiene funcionando desde el año 75, va para 50 años, y ahí formamos médicos especialistas en sexología médica y formamos educadores y formamos orientadores en sexología consejera a nivel de posgrado. Esta es una experiencia interesante y mucho de esta cosa viene de ahí. Y hemos impulsado siempre la formación a nivel de la universidad. Se ha logrado una formación en la Universidad de Caldas, que hoy, por cierto, tiene su evento internacional online. Y estamos motivando la formación a nivel de pregrado también. Tenemos algunos planes con la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, que esperamos que se puedan, como dice, por ahí, cristalizar para poder seguir en este sueño de sembrar la sexología en todas partes del mundo, no solamente que sea algo que la gente lo hace como una cosa auxiliar, sino como una cosa principal de su vida. Bueno, entonces ya saben eso, ya tenemos, anoten cualquier cosa, vamos a discutir, vamos a tener posibilidades reales de poder interactuar. Upa, no me da, déjame ver si, ok. Entonces el primer concepto que quisiera pasar es que la sexología es una ciencia. Y como ciencia tiene sus características y queremos hablar primero un pequeño introducción sobre esto. Y acuérdense ustedes que existe una cosa que es la epistemología, que es el estudio del conocimiento. O sea, una rama de la filosofía que estudia el saber, que estudia la teoría del conocimiento. O sea, tanto el objeto como el sujeto, y se busca buscar en la búsqueda de la verdad. Entonces, una de las ramas del conocimiento, pues, es la ciencia, pues, de buscar diferentes tipos de verdades e ir conociéndolas más. O sea, los criterios que realmente se utilizan son criterios de corte científico y trabajo para buscar eso, la verdad, la justificación, las hipótesis, la colaboración. En síntesis, es el estudio del cómo y bajo qué condiciones se produce el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de sexología, estamos diciendo que es la búsqueda del conocimiento en cuanto a las áreas que involucra la sexología. Existen diferentes doctrinas epistemológicas y escuelas de estudio, como el criticismo, el dogmatismo, el escepticismo, el racionalismo, el empirismo, y nosotros lo que hacemos sexología, utilizamos mucho el empirismo. ¿Por qué? Porque se acerca, es la manera de acceder al conocimiento, es mediante la experiencia. O sea, se busca la experiencia, se busca la observación como forma de adquirir el conocimiento. Y entonces por eso, pues, que esta es una ciencia fundamentalmente empírica. Entonces, como ciencia la definimos como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemático estructurado de los en donde se van a producir principios, axiomas, leyes que nos van a permitir predecir y comprobar. Alguien podría decir también que la ciencia es conceptualizar un cuerpo de conocimiento relacionado a un tema. También ahí se puede hacer. La ciencia, como ustedes saben, son ciencias formales y ciencias naturales. Las ciencias naturales se dividen en ciencias físicas y biológicas y en ciencias sociales. O sea, tenemos tres tipos generales: formales, naturales
y sociales, y entre las naturales, la física y la biológica. Las ciencias naturales son como la lógica, la matemática, la estadística, son sistemas computarizados, o sea, son sistemas donde el pensamiento fundamentalmente está involucrado y el método deductivo. Mientras cuando vamos a las ciencias naturales, donde estarían las ciencias físicas, por ejemplo, la química, la física, la astrología o las ciencias biológicas, como estaría la zoología, la veterinaria, la anatomía, son ciencias donde hay la observación. Entonces está el método científico. Y están las ciencias sociales, donde estarían la economía, la sociología, la comunicación, la psicología, etc. A diferencia de las ciencias formales, las ciencias naturales donde estamos involucrados y como las ciencias sociales son fundamentalmente empíricas. Es decir, el conocimiento se produce basado en fenómenos observables, cosas que usted puede ver. Su existencia puede ser verificada por otros observadores. O sea que lo que yo digo ahorita hoy, alguien lo puede verificar de otro lado. Por eso es que hacemos empirismo. Entonces, como definición, para que todos nos podamos ubicar de qué estamos hablando, la sexología es una disciplina que pertenece a las ciencias biológicas, uno de los subgrupos de las ciencias naturales, fundamentalmente empírica. Sus conocimientos provienen de fenómenos que usted observa, que puede comprobar, que puede ver, y que tiene dos áreas fundamentales de estudio: el sexo y la función sexual. O sea que en esta conceptualización epistémica tenemos nosotros que la sexología tiene dos áreas de estudio: el sexo y la función sexual. Cada área de estudio lo estudia como procesos, y los procesos tienen fases y las fases tienen factores que la determinan. En el caso del proceso de diferenciación del sexo, tenemos la fase de programación, la fase de diferenciación, la fase de expresión. En el caso de la función sexual, del proceso de la función sexual, tenemos la cualidad o deseo, tenemos la situación estímulo, la fase de respuesta y el tiempo de funcionamiento. Ya vamos a ir entrando en materia con respecto a esta parte, pero recuerden ustedes bien. Entonces, es una ciencia fundamentalmente empírica, que viene de la observación, que usted puede comprobar y replicar, y que tiene como área de estudio dos, dos, dos elementos básicos: sexo y función sexual. Entonces, la sexología como ciencia tiene además que hay una interacción con el factor externo, el factor sociocultural. Entonces, cuando el proceso de inflexión del sexo interactúa con el factor social, se forma el patrón fenotípico de expresión, que es conocido como género o diversidad de sexo. O cuando la función sexual se ejercita y forman patrones de función sexual, son conocidos como conducta sexual, sexualidad humana, sexualidad, diversidad. Muchas de esas palabras son bambú y son compartidos con las ciencias sociales, que utilizan la metodología cualitativa y cuantitativa. Entonces es bien importante que nosotros podamos decir que una cosa es como producto del proceso de diferenciación del sexo, si hay una expresión, hay un ser humano que nace, que va a interactuar con el ambiente, y eso se va a llamar y eso se va a llamar el patrón de expresión fenotípica, o la activación de todo el sistema de la función sexual. Entonces usted lo va a llamar, se va a llamar los patrones sexuales. Entonces eso, el estudio tanto del uno como el otro, el estudio del uno como el otro, ahí se, bueno, a ver si ya pasa. Yo creo que se pegó esto. Apretaste al lado el lápiz. Fíjate que a las flechitas volvé. Esta. Abajo, abajo. Abajo y a la izquierda van a aparecer las flechitas. O si no, Ok. botón derecho y la siguiente.
Aquí lo tengo, ok. Ahí volvió el cursor. Ok. Entonces, es interesante eso. Una cosa es el patrón fenotípico, otra cosa son los patrones sexuales. Ahora, ¿cómo usted estudia eso? Ahí le pedimos un auxilio a las ciencias sociales para utilizar la metodología cualitativa y cuantitativa que tiene en su forma de estudiar las ciencias sociales para poder estudiar y caracterizar estos patrones. Nosotros tenemos en la epistemología, en la epistemia de la sexología, tenemos una teoría que hemos venido funcionando desde el año 73, donde nosotros entendemos, hacemos lo que llamamos la teoría de la variante fisiológica, que es un marco formal, explicativo, basado en definiciones, conceptos, constructos, operaciones, patrones, postulados, axiomas, hipótesis, leyes, principios que permiten el estudio de una situación o fenómeno. Cuando nosotros hablamos de sexología, entonces aplicamos el sexo o la función a esto, entonces formamos el marco de conceptos, de definición, operaciones, axiomas, hipótesis, etcétera, pero aplicado a los procesos de desarrollo del sexo y de la función sexual. Y es muy importante que ustedes tengan esto bien claro, pues. Una cosa es la teoría de la variante fisiológica como teoría madre de cualquier proceso que se pueda, hemos dicho que lo podemos hacer, y otra cosa es cuando usted se lo aplica a la sexología. Entonces nosotros le podemos aplicar la variabilidad fisiológica al proceso de desarrollo del sexo, donde encontramos variabilidad en la fase de programación, variabilidad en la fase de diferenciación, variabilidad en la fase de expresión, encontramos variabilidad en el proceso de función sexual, tanto en la cualidad o deseo, tanto en la situación de estímulo, tanto en la fase de respuesta como en la fase de funcionamiento. Por eso es que la conducta sexual es tan rica, variada, está tan distinta y que en todas partes del mundo se produce igual las mismas cosas. Por eso que dice, aquí el varón y la hembra es igual en todas partes del mundo. El transgénero está igual en todas partes del mundo. Las personas funcionan sexualmente igual en todas partes del mundo. Funcionan de forma homosexual, bisexual o heterosexual, o funciona con tales métodos y es igual en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque esto es un fenómeno, primero el ser humano es un ser universal y después su variabilidad fisiológica siempre está con él. Entonces es importante tener ese concepto, el concepto de variabilidad fisiológica, variante fisiológica, y luego el concepto de patrón fenotípico de expresión, conocido en otras partes como género, identidad de género. Nosotros no utilizamos esas palabras, porque son palabras bambú, no utilizamos palabras palmas, o la parte del patrón, el patrón sexual, que es lo que te da todo lo que es la base después de lo que va a ser después las llamadas conductas sexuales, en fin, etc. No cambia esto, chicos. Ok. Entonces, la mina maestra es una propuesta conceptual dentro de la teoría epistémica de la sexología. Se convierte en una propuesta que nos permite avanzar y tener un, un elemento. Cuando usted va a investigar en sexología, usted sabe si va a investigar el sexo o si va a investigar la función sexual. Usted sabe si va a investigar el sexo, si usted va a investigar a nivel de la fase de programación, a nivel de la fase de diferenciación o a la fase de expresión. Esta determinación es programación, es un error ahí. O cuando va a investigar a nivel de la fase de deseo, a nivel de la fase de estímulo, a nivel de la fase de respuesta o a nivel del tiempo de funcionamiento. Y después entonces, como son esas fases tienen factores que la determinan, a nivel de la fase de programación, usted buscará los factores genéticos de la cascada. A nivel de la fase de diferenciación, buscará todo lo que son los factores de transcripción y los factores hormonales. Y a nivel de la fase de expresión, todo lo que son los factores fisiológicos y su interacción con el ser sociocultural. Y ahí estudiará entonces lo que se llama el postulado de la construcción, que lo veremos más tardecito. En el deseo hablaremos hoy de los factores que intervienen aquí, tanto externo como externo,
En el estímulo tenemos el factor de administración, el factor de método y el factor de respuesta. En la respuesta tenemos factores anatómicos, neurales, hormonales, vasculares, endoteliales, y en el tiempo de funcionamiento, que es el que tenemos aquí, vamos a ver la velocidad de conducción nerviosa. Estas investigaciones que se hacen en sexología pueden ser exploratorias, pueden ser descriptivas o pueden ser explicativas. O sea, usted tiene el campo, tiene las líneas principales del campo, que son las áreas del campo, y luego tiene sublíneas. Cuando usted va a investigar, usted va a decir dónde estoy parado yo en la sexología, qué es lo que estoy investigando, qué parte de la sexología estoy investigando. Y por supuesto, estas en investigaciones de corte general o puede haber investigaciones de corte específico. Y eso es importante para uno poder encuadrar. Cuando uno habla de sexología, tener un encuadre donde uno está parado. Entonces tenemos que saber si estamos en el sexo o estamos en la función sexual. Por ejemplo, un error muy fundamental. La gente confunde el patrón heterosexual o el patrón homosexual o el patrón bisexual. La orientación sexual no existe. Eso lo podemos hablar más tarde. Eso no existe. Lo que existe es un patrón. Usted no tiene en el cerebro un chip que le diga oriéntese a que sea heterosexual, oriente a que sea homosexual. Eso lo inventaron porque como no pudieron probar que yo nací así, no, yo nací así, no, usted aprendió a hacer eso, pero eso es harina de otro costal. Pues. Pero entonces usted dice, bueno, un transgénero está aquí, pero una persona heterosexual, homosexual o bisexual está aquí. Tengo que hablar de autoejercicio, la función sexual, lo que llamamos masturbación. En Venezuela lo llaman rayar la yuca, hacerse la paja, ese tipo de cosas. Está aquí en el método. Una cosa es que yo desee acostarme, tener relaciones, que es la cualidad del deseo, y otra cosa es que yo lo haga, eso es frecuencia. Una cosa es que yo tenga un problema intersexo, y otra cosa es que yo tenga una expresión fenotípica de transexualidad. Son cosas distintas. Entonces, si usted tiene claro los conceptos, usted pues entonces puede investigar bien en sexología y saber que la epigenética y los factores psicológicos, los factores biológicos, los factores ambientales, los factores sociales son fundamentales para poder entender el desarrollo de la sexología. Si vamos al proceso de desarrollo del sexo, rapidita, entonces tenemos la fase de programación, tenemos que se unen los espermatozoides con el óvulo, está la gonada primordial que se va a diferenciar de testículo o a ovario, y dependiendo de dónde se diferencie, él va a diferenciar el tubérculo, que ya estaríamos en la fase de diferenciación. Esto ocurre en las primeras 8 semanas, esto va de las semanas 8 hasta que se nace. Y acuérdense ustedes que la igualdad funcional que existe entre el pene en la zona genital del hombre y la zona genital de la mujer, que aunque los son diferentes, son lo mismo. La punta del pene es igual a la punta del clítoris, el cuerpo del pene igual al cuerpo del clítoris, el escroto es el labio mayor, el frenillo, el rafe y el ano es igual al frenillo del clítoris, el labio menor, el rafe y el ano. Por eso es que funcionamos iguales y hay una gran variabilidad genital en lo que estamos intersexual. Luego usted nace y sin que usted tenga ningún tipo de experiencia, ni de ningún tipo de experiencia, su ser empieza a interactuar con el entorno sociocultural, y gracias a que usted tiene en su cerebro una posibilidad, se pegó otra vez. Upa. No sé por qué te pegó, pero se pegó. Y como usted tiene su ser y está interactuando con el sistema cultural, entonces hay una capacidad que tiene el cerebro de ordenar progresivamente esa interacción. Y eso es lo que nosotros hemos llamado el postulado de la construcción. El postulado de la construcción nos permite ordenar la continua interacción entre el ser humano y su entorno. Y eso da como expresión externa el llamado expresión
fenotípica. Y de ahí que nosotros podamos tener hombres con conductas masculinas, mujeres con conductas femeninas, hombres con conductas femeninas, mujeres con conductas masculinas, hombrunas, podremos tener metrosexuales, transgéneros, transexuales, chimeles, y female, y boy, giras, hombres, nombres de Brasil, los que todo, en fin, a la N. ¿Por qué? Porque la posibilidad, la construcción no siempre es como desea el modelo cultural, porque la fisiología de la cual conocemos algunas cosas, no todo, algunas cosas, permite pues que el hombre tenga esta variabilidad de expresión, que el patrón de expresión fenotípico sea un patrón variable. Entonces usted encuentra toda esta variedad en la sociedad. Encuentra todo este tipo de personas pues, que tienen todo lo que llaman el género, el patrón fenotípico y toda su variabilidad. Al lado de eso, usted va a encontrar la función sexual. O sea, una cosa es las expresiones de aquí y otra cosa es las expresiones que va a tener este sistema. Son dos sistemas, son dos procesos, acuérdense bien. Entonces, la expresión en este sistema tenemos una cosa que ya vamos a hablar hoy, que es la cualidad del deseo, pero tenemos una fase que es estimulación, tenemos otra fase que es la respuesta y tenemos un tiempo de funcionamiento. Entonces, el ser humano tiene este otro postulado que es importante que ustedes conozcan, que es que él nace con él su condición de variar, pero también nace con él su capacidad de discriminar. Entonces, cuando él interactúa entre su condición de variar, pero tiene su capacidad de discriminar, él va a desarrollar patrones sexosexuales, donde vamos a tener hombres con patrón heterosexual, hombres con patrón homosexual, hombres con patrón bisexual. ¿Por qué? Porque él tiene la capacidad de discriminar. Y eso va a depender de dónde están sus experiencias, si está en el periodo diferenciado, en el periodo diferenciado, o de transición, o en el periodo diferenciado. Dependiendo de dónde esté, usted va a desarrollar una serie de patrones. Generalmente, en el periodo indiferenciado, lo que usted tiene básicamente es variación. En el periodo de transición, usted lo que tiene es el ensayo y el error para luego desarrollar su periodo. O sea que toda la construcción del ser humano está hecha, está montada para que usted vaya haciendo una serie de aprendizaje y vaya teniendo esas conductas que tiene. Entonces, aplicamos el postulado del desarrollo sexual funcional y el postulado de la integración a la formación del patrón sexual, y entonces la unión de la fase de expresión y del patrón sexual forma lo que llama el patrón sexosexual. Usted puede decir, estoy en presencia de un ser humano que es un hombre que tiene su composición genética XY, tiene toda la anatomía de un varón, pero tiene conductas afeminadas o tiene un sentir distinto al sentir de varón, tiene un sentir de hembra, porque el patrón fenotípico de expresión tiene dos partes, su sentir y su expresión externa. El sentir es que usted se sienta bien, se sienta varón o hembra, y su expresión son las conductas que hace. Acuérdense que las conductas de varón o las conductas de hembra son una cosa que dice la sociedad, que eso lo hacen los varones o eso lo hacen las hembras. Por eso es que varía de cultura a cultura y es polimorfo. Al lado de eso, ese varón o esa hembra puede aprender conductas homosexuales, heterosexuales o bisexuales, puede aprender cualquier tipo de método o puede aprender diferentes frecuencias. No todos ellos tienen la misma cualidad de deseo y su magnitud de respuesta dependerá de los factores que intervienen, vasculares, hormonales, etc. Y eso exige un tiempo de funcionamiento. Si nosotros lo que hacemos sexología científica, lo que hacemos sexología médica, sexología de laboratorio, sabemos que existe una serie de factores que hay que ir probando y que lo que usted ve en el laboratorio
lo prueba en la clínica y lo que ve en la clínica lo va y lo investiga en el laboratorio. Cosa de saber que lo que estamos viendo es lo que es apropiado, operativo, lo que encontramos. Entonces, nosotros hoy nos han pedido, yo siempre hago una introducción para que la audiencia sepa que estamos hablando de algo que es muy importante, que es la ciencia, que es la sexología, que es una ciencia y que ha sido muy mayugada, que si es multidisciplinaria, tiene su propio, la sexología ha ido creciendo tanto y tiene su propio ejército. Tiene ya sus médicos sexólogos, tiene sus psicólogos que hacen sexología clínica, tienen sus los orientadores en sexología, los consejeros en sexología y tienen los pedagogos en sexología. Ahora nosotros estamos estudiando la posibilidad de formar licenciado en sexología. Eso me digo que tenga 5 años de estudio de sexología. Porque el elemento sexológico es importante y la única manera de cambiar pues, los patrones y cambiar la serie de creencias incorrectas que tiene el mundo es teniendo gente formada que pueda cambiar eso pues, y que coloque a cada quien en su sitio. Entonces, eso es importante que ustedes tengan claro dónde estoy parado y cómo va. Entonces, perdón, hoy nosotros vamos a hablar de esto, de la cualidad o deseo. Podemos tocar cualquier tema, el que ustedes quieran, pero nuestro tema de hoy es este. Fíjense bien, la cualidad o deseo, para que lo entiendan bien en la lámina, es todo lo que está en azul. O sea que si nosotros vamos a estudiar de cualidad y deseo, esto abarca todo. Puede ser influenciado desde el punto de vista de los estímulos, puede ser influenciado desde el punto de vista de la respuesta, puede ser influenciado desde el punto de vista de cualidad de deseo. Y vamos a demostrar, a ver, que la cualidad de deseo es algo que es inherente al proceso y que puede ser influenciado por factores externos e internos y por elementos que influyen en la situación estímulo sexual o elementos que influyen en la parte de respuesta. Porque es algo inherente. Volvió a pegar. Él se pega de vez en cuando. Debe ser que se enamora de la lámina. Entonces, cuando se enamora de la lámina, tiene un fenómeno de acercamiento que no sabemos si es amoroso o es de impotencia, pero la lámina no se me mueve. Entonces, de ahí cómo le haces ahí para que se mueva, ¿no? Yo no sé si se mueve, ¿qué le pasa a esto? No se mueve. No sé, a veces como que se te tilda a veces, pero Sí, él se guinda, a veces que se enamora. sí, sí. A lo mejor se enamora. No, ¿Qué sabe? Porque también los seres humanos, no sé qué le pasó a esto. si no, siempre podés con el botón derecho y siguiente. Acordate. El derecho, pero... Fuera de tu mouse. All right, perfecto. Entonces, fíjense bien, el deseo, la cualidad o deseo sexual, la cualidad de deseo sexual es una condición natural, o sea, nace con la persona, es innata, es de él, pues. A nadie le pueden quitar esto de desear, de tener esta cualidad, nadie. Eso nació con usted, pues. Como nace su color, nace su pelo, nace sus ojos, eso nació con usted. Y es inherente y está todo el tiempo latente en el proceso. Lo que habíamos dicho anteriormente, él siempre está, es inherente al proceso, o sea, siempre está presente. Es inherente al proceso, él siempre está ahí. Por eso es que se dice que es natural e innata y es inherente y latente al proceso de la función sexual. ¿Por qué? Porque le permite activar el proceso, mantener el proceso activo o inhibirlo en cualquiera en cualquier momento. Acuérdense que las actividades propias del sexo es lo que se llama, es el concepto de función sexual. Función sexual es a las actividades propias del sexo. Vale decir
la situación estímulo sexual y los componentes de la respuesta sexual. O sea, usted tiene todo el tiempo esta posibilidad de que esto que es inherente al proceso, que es innato, que está siempre presente, puede ser que lo active usted o puede ser que en medio de una cosa lo desactive. Que es lo que pasa a veces, que uno está teniendo una actividad sexual y de repente como que se le dan las ganas. O de repente hay algo que no. Y a veces usted no tiene ganas de actividad sexual y de repente tiene una erección o tiene una lubricación en la vagina. Entonces, ¿qué pasa? Porque alguien decía por ahí que es que esos órganos tienen su propia mente. Pues. Dicen que la neurona y el pene son mononeuronales, o sea, tienen una sola neurona y cuando se prenden no piensan en nada ni si lo que hacen es sentir. Yo estoy de acuerdo con eso, pero en términos para entender, ¿no? Pero es parte de todo el proceso del cuerpo. Y acuérdense que en el sistema sexo-sexual es muy amplio porque tiene los 5 sentidos que lo integran, además que el sistema lo está integrado por los 5 sentidos, tiene un recordatorio que llama la memoria. Entonces, está construido tan perfectamente que si no viene los estímulos por fuera, la memoria te dice, pero yo estoy aquí también. Entonces, eso es la primera fase del sistema sexosexual, que es importante que se tenga. Hay un sistema respiratorio, hay un sistema cardiovascular, hay un sistema digestivo, hay un sistema sexosexual también, distinto al sistema genital, y que si el órgano efector, no, eso es broma, no. Eso son cosas que le pertenecen a los ginecólogos y a los urólogos, es otra cosa. Desde el punto de vista estrictamente de la sexología, el sistema se prende, utiliza todo. Está perfectamente hecho. ¿Por qué? Es muy claro, porque usted necesita sentir placer para vivir. Pero también se aprovechó el creador para decir, te voy a dar placer para vivir, pero también me va a garantizar la reproducción. Porque yo necesito que la población se mantenga. Entonces, ahí hay como una especie de negocio, ¿no? Yo te doy esto, pero tú me das aquello, pues. Entonces, han metido otras variables y esto y lo otro, pero desde el punto de vista estrictamente el sexo sexual, ¿no? Tenemos un sistema con 5 receptores que son amplísimos, que son los órganos de los sentidos, y tenemos alguien interno que nos recuerda, que llama la memoria. O sea, que eso está ahí. Entonces, nosotros tenemos esta cualidad ahí, por eso decimos, es una condición natural e innata del individuo, inherente y latente del proceso, o sea, está siempre con usted, que permite activarlo, inhibirlo, mantenerlo, que es la función sexual. La frase, la Wamsi-Lymes, han denominado cualidad a esta condición que comúnmente se llama deseo sexual. Hay factores externos que pueden activar los factores internos que influyen sobre esta condición. Entonces, eso que en la cualidad de deseo se manifiesta a través de la presencia de qué. ¿Cómo sé yo que tengo cualidad de deseo? Pues tengo fantasía, tengo vocaciones, tengo motivaciones, me dan ganas, incitación a la búsqueda, receptividad con soy buscado. O sea, ¿cómo yo entiendo que tengo una cualidad de deseo? Bueno, porque tú eres capaz de hacer fantasía, eres capaz de hacer evocaciones, eres capaz de motivarte, si te buscan, responde, tienes receptividad. Eso es la cualidad del deseo, eso es lo que es inherente, esa es la expresión de lo que es inherente a ti y que es importante. Cabe destacar que la situación estímulo sexual y la respuesta sexual pueden cada uno por separado activar, mantener o desactivar esta cualidad. O sea que hay una cosa ahí cómplice entre estos 3 señores, entre lo inherente, el estímulo y la respuesta. Yo te puedo activar o yo te puedo activar, o entre los dos podemos activar, o de repente no, yo te desactivo. O sea, aquí hay un ciclo, tenemos que estudiar mucho más. Cómo ellos se interrelacionan para activar, mantener y desactivar.
porque a uno se le quita la nota. Yo comparo mucho esto con el comer. A veces uno tiene mucha hambre, se sienta a la mesa, toma la sopa y no quiere comer más. Entonces a usted le pasa muchas veces eso, amor tiene ganas, se da unos besos, unos apretones con su pareja y ya. Ah, pero entonces la pareja quiere completo y usted como tiene que responder completo, porque no tenemos la libertad de decir, no, yo no quiero más, pero yo te ayudo, pero yo no quiero más, yo lo que quiero era eso, pues yo quería, porque no se le va el hambre, también se te pone las ganas. O de repente puede haber, como dice el doctor Boscan en su una cosa que inventó Boscan, que siempre presenta, que es el repelente. No, a lo mejor hay un repelente ahí que usted no se da cuenta, un mal olor, una visión, un objeto que le recuerda algo. Entonces esos repelentes que pueden ser inherentes a la función o externos a la función pueden inhibir esta cosa. Entonces es importante que eso se tenga claro. Entonces, hay factores externos y factores internos que facilitan, ya vamos a hablar un poco sobre esa cosa. Entonces, esa manifestación que puede ser desencadenada también, porque, por ejemplo, si nosotros tomamos una erección matutina, puede desencadenar una activación. Pero es que uno tiene una erección de pene una vez cada 60 minutos mientras está durmiendo, pero cuando se levantó todavía la tenía. Y eso le activa el proceso, le dan ganas. Y está con su compañero al lado o le dan ganas de tocarse y hace el autoejercicio de los puntos sexuales. Pero pudiera ser que también usted de repente se active y cuando su compañera abre o su compañero respira y exhala un aliento matutino que no es muy agradable, entonces se le va la nota y se le corta la nota. Entonces, la nota quiero decir las ganas, en este caso, ¿no? Entonces, es importante también tener eso claro, que desde el punto de vista del estímulo o de la respuesta, uno puede tener activación del sistema. O sea, que hay toda una complejidad aquí que es muy importante y que nosotros podemos verla con mucho precisión. Mi hermano de siempre, de elección, Francisco Cabello, inventó esta lámina. Que, por cierto, Francisco hizo un estudio sobre deseo sexual, estuvimos discutiendo un poco eso. Que a los que están interesados en estudiar eso, sería interesante que entiendan, o hay unos papeles interesantes sobre un estudio que se llama PCA, que es importante que lo tengan presente. Y yo voy a dejar al final mi correo electrónico, cualquier cosa yo les doy cómo escribirle a Francisco. Entonces hay actividades, hay entonces factores que activan, mantienen y factores que inhiben. Hay unos factores que son externos, entran por la vista, o entran por el oído, o entran con el olfato, o entran por el gusto, el táctil. O sea, que ese sistema sexosexual que tiene estos factores de entrada pueden ser objetos para activarse, pero también pueden ser objetos para que sean factores que de repente lo inhiban ustedes. O puede ser factores internos como las hormonas, los neurotransmisores, la fantasía, los recuerdos, los sueños. Entonces usted puede, la cualidad o deseo está sometida a factores externos e internos que lo mantienen, lo activan, lo mantienen o lo inhiben. Y siempre que está presente en eso. Esta lámina es muy importante que ustedes la tengan claro para no entender de qué está hablando. La sexología es casi matemática, pero casi matemática. Hay algunas cosas que todavía no las podemos explicar, pero desde el punto de vista de una serie de cosas que suceden en la sexología son cuestiones matemáticas. ¿Por qué? Porque está construido, el ser humano está construido para eso. El ser humano está construido primero para tener placer. Ahí no hay. Usted tiene un niño recién nacido, que tiene un día nacido, él lo que puede sentir es placer. Cuando tiene hambre llora. Cuando está molesto, le pone cara de molesto. Cuando está asustado, tiembla.
Pues cuando esté excitado tiene erección del pene o de la vagina, siente. Porque usted con lo único que nace con su capacidad de responder, acuérdense bien, usted aprende a responder después a hombres, a mujeres, a cueros, a golpes, o a caricias, o a respuestas amorosas, lo que usted quiera, pero lo que no conoce con usted es su capacidad de responder. Entonces, esa capacidad de responder es placentera. Despierta eso que llaman el placer. Entonces, si usted quiere, o si usted es criado, educado de que el placer tiene que pegar con el amor, entonces a lo mejor si usted no está enamorado no siente placer porque tiene que estar pegado, porque hay condicionamientos que nos den a todos nosotros. O si están acostumbrados a pensar que cuando uno está embarazado no tiene placer, también pasa. Entonces es importante tener claro que el placer nació con usted, pero también nació con usted la capacidad de reproducirse. La conducta el coito orogenital, cuando la mujer le acaricia al hombre su pene, o el hombre con el hombre, o la mujer con la mujer se acaricia sus zonas genitales y a la vez la boca, que es lo que llaman el 69 en muchas partes, pues, coito orogenital simultáneo, porque no es en forma técnica. ¿Qué estaba haciendo usted? Yo estaba haciendo un coito orogenital, una cosa técnica. Ah, pero usted quiere ponerlo otro nombre, estaba haciendo un 69, pero hay más cosa. No importa, como usted lo quiera nombrar. Eso es su rollo. Eso está predeterminado en el cerebro. No es que usted es perverso, inventó eso perverso. No, usted está construido para que llegue un momento en su vida cuando esos elementos se maduren, usted va a hacer eso. Eso está ya determinado en el cerebro. Está determinado en la cintura límbica. Está la vía sectomigdalar, están las representaciones en la amígdala y en la región central. Entonces, es inevitable que usted no lo haga. Está construido ahí, está construido. Que viene toda una formación y la formación le deteriora o le impide. Bueno, entonces, bueno, como le impidió eso, usted lo puede aprender a que no lo impida. Entonces, aquí tenemos estos factores internos, externos que tenemos que estudiarlos. Tenemos que irlos enseñando para que la gente entienda. Fíjense bien, vamos a analizar algunas situaciones. El individuo de repente siente ganas. Sentir ganas es ganas de hacer la función sexual, el coito, las ganas, dirían los españoles, de ligar, diría en Venezuela que está, ¿cómo es que llaman en Venezuela eso, chicos? Bueno, no sé, se me ocurrió por ahí, de coger, de lo que sea. Entonces, bueno, usted tiene ganas. ¿Por qué tiene ganas? Porque una estimulación interna por una hormona, o porque usted estuvo viendo en la calle cosas que no se dio cuenta, lo llamaban xenófilos, estímulos no notados, que van llenando la estimulación. Entonces, bueno, evocó algo. Toda una fantasía de repente. Dicen que los que hacen ejercicio, que caminan todos los días en los parques y eso, una buena parte de ese trazo que caminan está acompañado de fantasías sexuales o de pensamientos que involucran algún tipo de función sexual. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Por qué? Porque es así. No es porque nos hagan somos desviados y somos enfermos. No, somos humanos. Una persona puede ser que no tenga ganas y un estímulo externo puede activarlo. No había adicción sexual y una actividad casual lo activó. De repente vio una persona desnuda, o alguna persona vestida de una manera muy seductora, se sintió seducido. Y se activó. Un individuo tiene ganas, busca hacer oficio sexual y durante la misma se enfría. A lo mejor apareció un estímulo externo o interno que lo inhibió, o interno. Por ejemplo, pues en medio del ejercicio de la función sexual, en medio de las caricias, un miembro en vez de llamarlo uno Fernando, lo llama, mira, Pablo. Eso le cortó la nota. O la aparición de un dolor, o la utilización de expresiones groteras, o un mal olor. Entonces, eso existe. A la persona le dan ganas y
o pierde las ganas frente a una persona o situación específica. La función sexual se activa frente a un tipo determinado de administrador sexual y se desactiva frente a un repelente. Por ejemplo, María, cada vez que ve a Pedro, siente ganas. Ramiro, cada vez que ejerce la función sexual con Alejandra, se desactiva porque Alejandra tiene un sabor característico, un olor característico que no le gusta. Entonces, ese tipo de situación es lo que tiene que uno estar estudiando para entender la fisiología de la función sexual. Y una última ejemplo, por ejemplo, la persona realiza el ejercicio de la función sexual sin tomar en cuenta las ganas. ¿Quiénes hacen esto? Bueno, son las personas que lo hacen en forma automática, por medio de trabajadoras o los trabajadores sexuales, el cumplimiento del débito matrimonial, donde uno activa la función porque, bueno, tengo el deber de hacerlo, tengo la obligación de hacerlo, o me interesa hacerlo, pero no realmente estoy involucrado en eso. Entonces es importante tener eso claro también. Esta cualidad o proceso, esta cualidad o deseo sexual también es conocido como libido, necesidad, drive, gana, estoy virriondo, estoy arrecho, estoy caliente, estoy cachondo, todos los términos que ustedes quieran. En cada país hay un término, en cada región hay varios términos, va cambiando. No es igual en Venezuela estar arrecho que estar arrecho en Perú o en Lima, significa otras cosas. Estar cachondo en Venezuela no significa nada, en otras partes significa mucho. Entonces, bueno, mira, hay que ir, sería interesante tener un diccionario donde exploren todas las palabras que se utilizan para explicar ganas o querer o tengo sensaciones. Lo importante es que cuando usted estudia series de seres humanos, usted encuentra gente que tiene el deseo o la cualidad alta. Se refiere a una activación, gente que se activa todos los días, o cada tres, 4 días. Se activa todos los días, o cada 2 días, cada 3 días, cada 4 días. Pero hay gente que se activa cada 5, 7, 9 días. Esa es una cualidad o deseo sexual medio o moderado. Y hay gente que se activa cada 10 días, cada 11 días. Son gente de un deseo sexual bajo. Los tres son fisiológicos. Para que ustedes comprendan esto más fácil, bueno, hay gente que come mucho, de acá ratico. Hay gente que come más o menos, y hay gente que come poco. Yo siempre he comparado para enseñar en clase la cualidad o deseo con la comida. Es la mejor, es más fácil de entender, pues, que somos variantes. Acuérdense bien que nosotros tenemos la teoría de la variante fisiológica como nuestro cuerpo epistémico. Y todo lo hacemos en relación al cuerpo epistémico. Pues somos coherentes con lo que hemos venido escribiendo por 50 años. Y hasta ahora nos ha dado respuesta. Por eso tenemos una escuela de pensamiento. La escuela de pensamiento permite eso, pues. Nosotros todo lo referimos a la variante y al sexo y la función. Y siempre está ahí, siempre hay respuesta. Entonces traten de siempre de decir, bueno, mira, esto es como el apetito, mucho apetito, poco apetito, un apetito más o menos moderado. Ahora, cuando el deseo, la cualidad o el deseo de la función, se habla de patológico. Cuando yo puedo decir que mi deseo, que yo tengo una cualidad, un deseo patológico, una cualidad sexual, un deseo sexual patológico. Bueno, tengo dos parámetros: mi funcionamiento social y mi funcionamiento en pareja. Las personas que tienen un deseo sumamente alto, tienen deseo alto, cualidad alta, de quererlo hacer, llega un momento en que esa cualidad le impide su funcionamiento en su medio social, su funcionamiento social.
Sí, tanto en la casa como fuera, porque para saciar el deseo, para tratar de saciar el deseo, irrumpen sus obligaciones sociales. O puede ser que la persona esté bien, funcione en cualquier cosa, pero en su casa su funcionamiento es muy bajo. Entonces tiene problemas de pareja. O sea que la cualidad o deseo bajo generalmente lleva a un problema de pareja, mientras que la funcionalidad o cualidad alta lleva a un problema como al medio, donde puede estar incluido la pareja o no. Entonces es importante tener que son los parámetros hasta ahora, porque uno no puede decir, mire, si ustedes tienen pensamientos, fantasía, este, tantas al día, por tantas veces a la semana, por tantas veces al mes, entonces ese promedio me permite decir que su cualidad está en los términos que reales. Eso no funciona así. Todos comemos. Cuando se me ve la barriga me dicen, está barrigón, pues, pésate ahí, está pasadito de peso. Tienes que rebajar ejercicio, no sé qué, y esto y lo otro, entonces no se rebaja el ejercicio, pues, baja la barriga. En ese aspecto, pues para la persona que tiene placer de deseo sexual excesivamente alto, lo importante es que él disfrute del momento en que lo haga. Porque esa gente, por lo general, tiene muy poco sensación de disfrute durante el ejercicio de la función sexual. ¿Sí? Hay que enseñarle que se haga ejercicio de la función sexual bien placentero. Y en el caso del funcionamiento excesivamente bajo, entonces están las técnicas de provocación, las fantasías sexuales, las fantasías seriadas, la búsqueda obligatoria, una serie de técnicas que se hace para sacar al deseo de donde está. No, el deseo, acuérdense que eso está ahí, nadie le puede decir a uno que se le acabó el deseo. Puede ser que esté escondido, pero está ahí. Dice, bueno, pero en la diabetes se acaba la insulina. Entonces debería ser que de repente en esta condición interna que tiene, esta condición inherente que tiene la función sexual de la mujer también se puede acabar esa condición interna. Yo lo veo como difícil, pero bueno, a lo mejor, no sé, a lo mejor no sé. Podría garantizarlo, porque no sé. Pero tendríamos que pensarlo igualmente. Entonces, tenemos esa sensación que es importante ahí. Tenemos eso. Entonces, esos son los parámetros por ahora hasta que tengamos mejores parámetros. De cuando iba a decir, aquí hay una cosa patológica. Este deseo está patológico. O hay problemas en la pareja, trajo problemas a la pareja. Es distinto cuando el problema de la pareja me golpea el deseo por la cualidad. Es una cosa clínica. Si usted es un clínico, tiene que saber diferenciar muy bien cuando ese deseo es producto, es un síntoma o cuando ese deseo es un síndrome, ese deseo bajo. Es importante. O sea, gente con experiencia, que gente que ha visto pacientes, que es distinto. O cuando usted tiene una aversión sexual que es diferente a una disminución del deseo. Eso es otra cosa. Todo el diagnóstico diferencial es que una cosa es frente a un posible paciente sexológico, el 2PS, 2PS, aplica un 2PS, frente a un posible paciente sexológico, la sintomatología puede estar a nivel del sexo o a nivel de la función sexual. Y a su vez, o es una experiencia, que es un hecho casual que pasa, o es un síntoma de una enfermedad no sexológica, como el caso de una aversión o el caso de una discordia marital que golpea el deseo o la cualidad del deseo, o realmente es un problema de deseo o de cualidad. Entonces recuerden de aplicar el 2PS, que es la figura.
clínicamente hablando, usted a todo paciente, posible paciente sexológico, el 2PS, aplíquese. ¿Dónde está el problema? ¿Está en el sexo o está en la función? Esto es una experiencia, una cosa cual. ¿Qué es una experiencia? Usted es una persona heterosexual o usted es una persona homosexual y de repente tiene una experiencia de la persona heterosexual, una experiencia homosexual, o la persona homosexual, una experiencia heterosexual. Un encuentro. Es una experiencia. O se fueron para allá, para el campo y no sé qué, y tuvieron una relación con un animal, con una burra, con una llama, un chivo, por ejemplo. Es una experiencia. O usted es una persona que homosexual o heterosexual, que le gustan los hombres, le gustan las mujeres, y de repente tiene una experiencia con transgénero. Pues como los hombres que dicen, bueno, de vez en cuando me gusta tener experiencia con una mujer con pito, que son transgéneros, un chimero. Esa es una posibilidad. Es una experiencia. Otra cosa es que eso le diga, yo no sé por qué me está pasando, doctor, pero yo últimamente busco, son a las mujeres que tienen pito. ¿Y qué edad tiene usted? Bueno, voy a los 50 años y soy todo el tiempo heterosexual o todo el tiempo homosexual, como quieran ustedes. Pasan los dos casos. Pero tengo ahora eso, bueno, les un examen del cerebro de encefalografía y tomografía, pues puede tener un tumor. En una persona más de 40 años que presenta cambios en su patrón sexual o en su patrón fenotípico, de expresión fenotípica, siempre es signo de que puede haber una lesión a nivel cerebral. Búsquela. Búsquela. Siempre búsquela. Los cambios no son bruscos así porque a veces pasa, ¿no? Tiene casi 50 años, tiene un matrimonio feliz, su mujer lo dejó. Y entonces empezó a hacerte palo y no sé qué, y se metió en un bar, y en otro bar, y terminó un día que alguien lo enamora ahí, pues, en medio del alcohol, el despecho, no sé qué, y bueno, ya un amanecer donde no debe amanecer. Pues. Después se pregunta, ¿y usted cree que a mí me? Y sí, a ti te. Bueno, sí, sí, sí. Eso puede ser una experiencia, sin mayor cosa, o puede ser que eso sea un síntoma de una depresión o un síntoma de otra cosa. Pero puede ser que usted tenga un síndrome propiamente dicho, que tenga realmente un síndrome propiamente dicho. Si tiene un síndrome propiamente dicho, usted tiene un deseo frecuencia baja, o un deseo frecuencia alta, o una falta de deseo. Entonces, tiene que buscarse el tipo de diagnóstico que va a tener que hacer. Entonces, si usted va al manual diagnóstico en sexología, el MDS3, el 4 debe salir, la cuarta edición debe ser el año que viene. El manual diagnóstico en sexología, que es el manual de la FLACE, de la WAMS y de la AIMS, o sea, la Academia, de la Federación y de la Asociación Mundial de Sexología Médica, es muy superior tanto al DSM-5 como al CIDE-11. Por cierto, que estamos muy contentos porque puede haber independizado la sexología por allá en el año 85, por lo menos en Venezuela comenzamos en el 85, después otras personas, otros países han hecho lo mismo. Bueno, por fin la Organización Mundial de la Salud hizo en su manual de enfermedades, abrió un sector para las alteraciones de la salud sexual. Y empezaron a reconocer lo que yo no venimos haciendo del 85. Que dijimos, esto es independiente, esto es una cosa distinta. Y bueno, ahí va. ¿Y qué hicieron los psiquiatras? Como no supieron qué hacer, entonces la pusieron peor, porque lo del DSM-5 es un desastre. Bueno, usted quiere disfrutar ese libro, disfrútelo. Es un libro incompleto, impreciso. Y eso es que lo que hicieron con el dolor pélvico, una cosa desastrosa. Eso es porque no saben entender a veces las cosas, entonces es más fácil simplificar. Hacerla simple y olvidarse lo demás.
Entonces, en el manual diagnóstico de sexología, que es el manual, tiene 4 posibilidades patológicas. Tiene la cualidad de deseo sexual inhibido, que es un trastorno en el proceso de la función sexual a nivel del deseo, que se caracteriza por una inhibición bastante frecuente, bastante pertinaz de la capacidad de fantasear, de evocar, de motivarse, de iniciar, de ser receptivo al ejercicio de la función sexual. Persona que dice, bueno, no siento, y no se alteran. Yo a veces digo, tú tienes una anorexia sexual, así como la anorexia nervosa, una anorexia sexual. Y hay un momento que le empieza a pegar, por supuesto, igual que pasa con los anoréxicos. Pero esto es para darle como un ejemplo, ¿no? Entonces existe eso, las personas que de repente no sienten. Pues sí, y a veces uno ha conocido gente, y esta gente qué pasa, pero es que no solamente al nivel del sentir sexual, también eso a nivel de otros sentires también. Entonces, eso es uno de los cuadros clínicos. El otro cuadro clínico es el deseo sexual, la cualidad del deseo sexual hiperactivo, donde hay una marcada disminución, pero no completa, de la capacidad de fantasear, de motivarse, de incitarse, en fin, etcétera, en la búsqueda. Y no corresponde, no se responde. Este tipo de personas que tienen deseo sexual inhibido, que tienen que tener particular ojo clínico para hacerlo diferente al diagnóstico diferencial con la discordia marital o el diagnóstico diferencial con una aversión al sexo. Son cosas distintas. Entonces tenga claro eso, pues. Tiene también la cualidad o deseo sexual hiperactivo, que es la persona que tiene un exceso en su motivación de fantasía, de incitar la búsqueda, de la receptividad, de querer que lo acepte, de querer hacerlo. Este es como un poco el obeso, pues, que come y come y no se satisface. Entonces, este es como que hay una especie como de ausencia de la satisfacción, pues. También, por cierto, el cuadro se llama impulso sexual excesivo. Y el cuarto es cuando usted tiene un deseo sexual inactivado. Hay una suspensión abrupta de la cualidad del deseo de la función durante el ejercicio de la función sexual, lo cual interfiere con el desarrollo del mismo. Se mete en la función sexual, trata de hacerlo nuevamente y en el mitad para el principio, pero no concluye. Y es como que se desactiva, pues. No es que no tiene deseo, no lo tiene, y cuando va se desactiva. Estos son casos un poco raros que necesitan mucho ojo clínico para hacer el diagnóstico. Y que usted va a poder entonces verlo bien. Bueno, quiero presentar la Torre Bianco, aquí es donde se han hecho todas esas cosas. Esto es en Caracas. Este es el centro sexológico donde está el Instituto de Investigación y Posgrado Universitario, que es el Centro de Investigación Psiquiátrica, Psicológica y Sexológica de Venezuela, que tiene 49 años funcionando. Y ahí hemos descubierto todas estas cosas que hemos hablado hoy y otras cosas más. Y quería decirle pues que aquellas personas que están interesadas en cualquier información o cualquier curso de posgrado o cualquier formación, me pueden escribir libremente F de Fernando, J de José, Bianco completo, C de Colmenares, @gmail.com. Todas aquellas personas que tengan algún tipo de pregunta, estamos abiertos para preguntárselo y para hacerle la respuesta si sé algo de eso. Y muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Fernando. La verdad que clarísimos todos los conceptos. Eh, ahí, bueno, te piden de repetir el mail, si podés. Eh, a, Ok, a quienes están acá presentes pueden activar directamente el micrófono, sino también pueden escribir por el chat. ¿Sí? Pero ok.
Ahí te... F, F de Fernando, J de José, Bianco completo, Bianco completo, C de Colmenares, o de Caracas, o C de Córdoba, arroba gmail.com. Son mis iniciales, FJ Bianco C, Fernando José Bianco Colmenares. 3 iniciales y esto y lo otro. Bueno, ustedes dicen lo que ustedes quieran. Si hay alguna pregunta que te la han hecho antes, tú me dices, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una pregunta por el chat. Hay igualmente, para que sepan, escribí en el chat el mail de Fernando, así que lo tienen ahí casi al final. Ahí había escrito Ornella, ¿cómo afecta un determinado clima a la fisiología sexual? Y te pregunta si no es lo mismo vivir en el calorcito del Caribe que en el frío de Siberia. ¿Cómo es la cosa que no te entendí bien? Te pregunta la relación del clima con respecto a la fisiología sexual. Dice, ¿cómo afecta un determinado clima a la fisiología sexual? Y agrega a ella que no es lo mismo el calorcito del Caribe que el frío de Siberia. Porque es lo que sugiere. Compañera, mire, fíjese, yo le voy a explicar. Este sistema lo tiene el esquimal, lo tiene el africano o el que vive en el desierto más caliente. Él se adapta, como se adapta el cuerpo. El cuerpo se adapta y responde. Hay gente que siente un gran placer con el frío, y hay gente que siente un gran placer con el calor. Y yo no podría decir que hay un estudio específico de cómo el clima influye en la función sexual, pero lo que se puede decir es que las estadísticas de personas que viven en zonas muy frías, tipo esquimales, o en zonas muy calientes, son personas que desean, son personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, le encanta tocar, oler, ver, hacer coito genital, tienen frecuencia alta, baja y media, el calibre, la intensidad, la magnitud, la respuesta está presente y tienen su velocidad de funcionamiento. O sea que esa gente funciona y funciona. ¿Y qué se va a hacer? Pues funcionan bien. Yo no creo que tenga mayor capacidad. Claro, claro, no tiene por qué intervenir. Perfecto. Hay otra pregunta. Preguntan qué importancia le atribuís al déficit de testosterona o la disminución por el uso de anticonceptivos que disminuyen el deseo. Si hay algún tipo de relación. Bueno, mira, yo creo que es importante déjame ver aquí. Vamos a ver si, a mí siempre me gusta ir a a las láminas porque las láminas te dan la respuesta generalmente para share. Ok, ¿dónde está eso? Irme para atrás. No me va a dar la retícula. Vale una notita al pasa, nosotros no podemos estar. Espera un segundo. ¿Dónde está, chico? Aquí está. Bueno, mira, si nosotros vamos a los factores internos que pueden activar, mantener o inhibir la cualidad del deseo, aquí tú ves las hormonas. El deseo obeso, ausencia de la ¿Entiendes? satisfacción. Entonces, una persona que tiene déficit hormonal, El deseo. yo le pido por favor los que están hablando que no hablen. Epa, no hablen porque entonces, o apagan el micrófono y hablan entre ellos, pero bueno, entonces, usted va a la, usted va, opa, tengo ahí, magnífico. Tengo retumbe, o sea, tengo eco. Entonces, aquí una lámina te lo dice claramente, pues. Si usted tiene problemas hormonales o situaciones hormonales, esas pueden activar, inhibir,
o inhibir o mantener e inhibir. Entonces, las personas que tienen problemas con la testosterona, por supuesto, que van a tener problemas con su respuesta, con su función sexual. Además que tienen problemas a dos partes, pueden tener problemas en la magnitud de la respuesta, pero también, como estamos hablando del deseo, pueden tener problemas por la falta de testosterona, que este sistema no se activa como tiene que activarse. O sea que hay un golpe en el sistema, pues. Por eso cada vez que uno tiene un paciente que dice que viene con problemas de activación, de que no siente deseo, hay que descartar que si tiene anemia, si tiene problemas hormonales o cualquier otro problema de orden médico, porque esos pueden influir sobre la activación del sistema. Perfecto. Ahí Milagros Díaz, activate, pide la palabra para hacerte una pregunta. Hola, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Bien, buen día a todos. Gracias, Fernando, por su charla y el tiempo que nos brindó. Bueno, quisiera hacer una pregunta de una cosita que me quedó resonando de la charla. Por favor, si estoy equivocada, hágamelo saber. Bien, en un momento usted mencionó que una persona, después de ya varios años de tener un matrimonio consolidado, que tenía un cambio de preferencia a los 40 o 50 años, deberíamos hacerle un estudio a nivel cerebral, ¿cierto? Cierto. Bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué deberíamos considerar una lesión a nivel cerebral y no tal vez un cambio de preferencia, digamos, o tal vez experimentar la sexualidad de otro modo, pensando que tal vez en aquella época, hablando de 50, 60 años atrás, la sexualidad no era abierta, expresada y hablada como es hoy en día? Las personas tal vez reprimían sus deseos, tenían vergüenza de ser homosexuales o de ser bisexuales o de ciertas prácticas. ¿Por qué entonces no podemos pensar que simplemente hubo un cambio en sus gustos o querer experimentar otras cosas y tener que ir directamente a patologizar, esa situación? Gracias. A lo mejor no me expresé correctamente, déjame ver si el error fue mío. Carlos viene a consulta, tiene 45 años, tiene 52 años, 55, está después de los 40. Y Carlos empieza a sentir atracción hacia los hombres, pero Carlos siempre fue heterosexual, nunca había tenido ese tipo de sensación. Y bueno, de repente le empieza a sentir cierta ganas inclusive de hacer la función sexual. Y él va a consultarme a mí. Vamos a suponer, ¿no? Yo examino a Carlos, no le encuentro nada y digo, bueno, pero ¿cómo comenzó esto? Bueno, mira, progresivamente he pensado los últimos 3, 4 meses en unas sensaciones que no me corresponden y tampoco las deseo. Yo, esa persona, generalmente los casos que he tenido así tienen tiene algo en la cabeza, o un tumor o una lesión la tienen, porque no quieren ese cambio. Es distinto a la persona que tiene 40 años, 45 años, 50 años, y te digo, tú no sabes, Fernando, que quiero comentarte una cosa. Ajá, cuéntame, hermano. Bueno, mire, tenemos un grupo, hemos estado saliendo y uno del grupo me propuso que tuviéramos un acercamiento. Yo al principio no me gustó, pero después se lo acepté y hemos estado disfrutando de eso. Y la verdad que a mí me gusta eso, me ha gustado. Bueno, te preocupa, es distinto, has perdido el gusto hacia el lado masculino. Bueno, mira, no es que he perdido el gusto, sino que aquí he explorado interesante y me siento bien. No me siento mal, no lo rechazo, es que es distinto. Yo ahí digo, bueno, mira, estás utilizando tu variante fisiológica, es distinto. Porque la homosexualidad no tiene nada patológico. La homosexualidad es una
posibilidad más que tiene el ser humano. Es una posibilidad. Él tiene la posibilidad de ser heterosexual, homosexual, bisexual, tener sexo con animales, tener sexo con niños, tener sexo solo. Él tiene diferentes formas de administrarse. Tiene unas normas sociales que ahora dicen, bueno, mira, están mucho más abiertas hacia la conducta homosexual y bisexual y heterosexual, hacia la conducta de tener sexo con animales. Si tú estás en la hacienda, en fin, en el campo, generalmente son muy abiertos, en la ciudad menos abiertos, en fin, etcétera. Tienes unos condicionantes sociales aquí. Pero la posibilidad biológica de poder variar la tienes presente. El problema es cuando tú esa variabilidad no la andas buscando. Y te parece que es extraño. Bueno, y si yo, ¿por qué yo hice eso si no quiero hacer eso? Porque nada, por eso que yo no creo que haya una orientación, no hay orientación, no hay una posibilidad. Cualquiera de nosotros que está en la sala, hombre o mujer, si quiere tener experiencias homosexuales, bisexuales, heterosexuales, con animales, él lo puede, con niños, él lo puede. Él está preparado. Él puede responder. El problema es que si esa respuesta no la anda buscando, el hecho clínico es cuando tú sientes que el paciente está incómodo con lo que está haciendo. Entonces ahí es donde tienes que pensar que está pasando algo raro. Eso es, por lo menos te tiene que llamar la atención. Hay situaciones que no son variantes o donde la variabilidad se puede utilizar, pero la persona no la quería. Entonces eso lo llama la atención a uno. ¿Qué pasa aquí? A lo mejor no pasa nada, pero tú como clínico tienes que tener esa opción en la cabeza. Bien, muy claro. Me parece, yo también, sabes que lo había anotado para preguntarte, me alegra que lo haya preguntado un estudiante de la Escuela de Medicina porque ahora me parece que quedó muy claro la diferencia entre que profesionales de la salud, ¿sí? O sexólogos, quienes fueran, que también son profesionales, por supuesto, de la salud, patologicen y busquen, ¿no? Una patología, como decía Milagros, que busquemos realizar estudios para una persona que quizás sus prácticas no eran las que deseaba y que hoy en día, así tenga 55 años, 60, 70, empieza a tener prácticas que desea. Distinto es, como vos decís, Fernando, una persona que consulta porque se siente incómoda con una nueva actividad que está realizando que no es la que desea, ¿no? Esta es una diferencia grande, ¿no? O sea, la diferencia entre que consulte esa persona por algo que le pasa y que le genera incomodidad o malestar, y que no es algo que desea realmente, ahí es donde, como cualquier otra alteración en cualquier otras conductas, buscaríamos quizás de ver si hay algún tipo de lesión, como decía Fernando. No sé. Una cosa ahí que es importante recalcar. Bueno, pero quítale que no sea una cosa homosexual. Suponte que le empieza a gustar la nieta o la hija de un hermano, o que le empieza a gustar a alguien menor. Porque el problema es cuando viene con una cosa distinta. Todo aquello que sea distinto es igual que pasa con el tubo digestivo. Si tú tienes más de 40 años y hay un cambio en tu conducta digestiva, ojo, algo pasa. Eso son normas médicas. Eso está en la medicina. Pues cuando hay un cambio conductual no buscado, ¡upa! Piensa, ¿no? Que puede haber alguna cosa. Eso Profe, es... perdón, buen día. Ajá. Buen día. ¿Usted ve bien que una persona, por ejemplo, de 52 años quiera tener relaciones sexuales con un niño? ¿Con quién? ¿Con un niño? ¿O con un niño? Sí, con una... No, no te equivoques. Espérate un segundo. Vamos a ir a la lámina, porque eso la lámina, por eso me gusta. Este método es muy bueno, porque uno va a pasar la lámina cada ratico. ¿Y dónde está? Porque no te puedo buscar la minita. Aquí está. Ya, espérate. No sé, fíjate bien. Este sistema que tienes aquí
nace contigo y muere contigo. Es imposible que lo quites de encima. Es parte de lo que es tú como ser humano. El que tú lo actives solo, acompañado, con pensamientos de un infante, de un niño o un menor, o pensamientos de un viejo, o con pensamientos de transgénero, lo que sea. Es tu discriminación. Acuérdate lo que nosotros dijimos anteriormente. Déjame decir, aquí te busco la laminita, porque esta lámina te explica. Tu condición de variar está siempre presente. Tu capacidad de discriminar también está presente. Entonces, si tú empiezas a tener contacto con niños, con la idea de tener contacto con niños, tú puedes tenerlo, no hay problema. Bueno, no hay problema desde el punto de vista fisiológico, pero desde el punto de vista social hay problema, porque tú eres un adulto, tú tienes todo en la mano, tú tienes todas las capacidades, el niño no tiene que nos defenda, él va a sentir placer, como lo vas a sentir tú. Pero él no tiene la capacidad de decir no, de no ser manipulado porque no tiene esa educación. Por eso yo creo que el movimiento que quiere hacer del movimiento pedofílico equipararlo a la variabilidad homosexual, heterosexual, bisexual, no va. Porque estamos hablando de conductas que tú haces y asumes. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero en algunas sociedades pasa esto y lo otro. Bueno, entonces eso es una discusión bien difícil, bien amarga, bien dura, si se quiere, muy dura. ¿Por qué? Porque no es justo con el niño que un adulto lo manipule, porque no tiene cómo defenderse. Entonces cualquiera, bueno, entonces Sí, no, tal cual. ahí viene ese problema social, hay que resolverlo. El problema social hay que resolverlo. Ahora, cuando ese problema social se hace patológico, que es cuando la persona te dice, la única manera que yo me siento excitado es si me administro con un niño. Ya eso es patológico. Ya has pasado de discriminación a fijación. Cuando pasa de discriminación a fijación, y ya eso es patológico. Tú tienes que dar claro, ¿no? Una cosa es que tú varíes y otra cosa es que estés pegado. El que está pegado está enfermo. Ese hay que tratarlo. El que varía, lo que está es violando las normas sociales. Y yo creo que las normas de humanidad, pues, porque Sí, aprovecharse de un porque niñito. últimamente se están dando estos debates de personas mayores con niños. A mí, la verdad, me horroriza, sinceramente. Pero bueno, quería preguntarlo porque como últimamente se está poniendo muy sobre la mesa, bueno, son temas que hay que hablarlos. Bueno, que Gracias. yo creo que está bien que lo hayas planteado, porque que está bien que te horrorice, pues yo también me horrorizo. A mí me parece que es una cosa Sí, sí, terrible, pero hay una para, cosa pero hay que enfrentarlo, porque es un asunto sí, que está ahí, pues no puede dar la espalda, pues, ¿entiendes? No tiene tal que, cual. bueno, ¿cómo hace por no resolver eso? Pues, porque hay que resolver eso, pues, porque hay mucha gente, es un movimiento que crece, que está ahí, que además que tiene años, eso no es una cosa de 2 días, es un movimiento que tiene mucho tiempo, pues. Entonces, claro, es preocupante. Y además, yo diría que más que un problema sexológico, es un problema de la sociedad, pues. Es un problema de la humanidad, pues. Tal cual, tal cual. Sí. Muchas gracias, profe. Ok. Bueno, hay varios comentarios sobre esto mismo, me parece que se fue respondiendo. Yo no sé, Meli también, Meli Antoniucci escribió bastante, me parece que leer va a estar complejo. Si querés vos te activás el micrófono. Yo mientras te hago otra pregunta, Meli y Cecilia también, también si quieren activarse el micrófono porque escribieron bastante y está medio difícil leerlo.
Preguntaban por una droga, por el finasteride y la relación, se me perdió, perdón, caso del síndrome. Bueno, acá hay otra pregunta. En el caso del síndrome de excitación genital persistente, ¿cómo se comporta la cualidad del deseo sexual? Pregunta. Bueno, mira, yo tengo muy poca experiencia con ese síndrome. He leído lo que está en las revistas, pero yo no podría a- asumir una postura ahí porque realmente no tengo información suficiente. Estaría imaginándome cosas que no es lo que... en el síndrome de excitación persistente, supuestamente tú tienes una respuesta sexual eh, presente casi todo el día. O sea, hay lubricación, hay respuesta, y eso que sea consecuencia de las ganas, o sea, de la cualidad, o que repercute en la cualidad, yo no tengo data para poder decir si es verdad o no es verdad. Si es un hecho de aquí a aquí o de aquí a aquí. Yo sé qué pasa, pues si aquí se me activa esto solo, esto me va a golpear lo de atrás. Yo eso no tengo duda. Ahora, independientemente de que esto es incapaz de inactivarme esto, es lo que dicen los papeles, los escritos. Esto está permanentemente activado y hay una sensación de incomodidad porque la persona no quiere tener eso. Entonces ahí es un síndrome primero que necesita mucho más estudio, pero el problema está en que en la medida en que esta respuesta se prenda, puede haber un feedback hacia atrás. Lo hay, pues, porque eso no es indivisible. Hasta ahí te puedo ayudar, y para adelante no te puedo dar respuesta ahorita porque no tengo suficientes elementos, pues. Yo he visto si acaso 2 pacientes así y la verdad que no tengo experiencia dura en eso. Bien, encontré la pregunta. Te preguntan por la relación entre medicación para la caída de cabello, creo que pusieron más abajo el finasteride, con qué relación tiene con la función sexual hipoactiva. Bueno, el finasteride tiene una respuesta ambigua. Hay investigadores que dicen que es muy bueno, que da una respuesta esto es excelente, otros dicen que la respuesta es negativa, que eso ahí en Europa está permisado, en los Estados Unidos no está permisado, y ahí hay toda una discusión sobre ese medicamento que habría que darle hacerlo más una discusión más técnica. Yo creo que yo he hablado tanto con investigadores de un lado como de otro. Los que están de acuerdo dicen que es buenísimo, que es lo mejor que hay, y los que los que no están de acuerdo dicen no sepa nada. Que aumente o no el crecimiento del cabello, la verdad que yo no, no puedo opinar, pues, ¿entiendes? Estaría inventando cosas y habrá que leer más sobre eso, pues, sí. Si se aumenta el cabello, no lo aumenta, no sé. No, si utilizaba, te decían si el finasteride, es una pregunta me parece demasiado específica, si el finasteride producía deseo sexual hipoactivo, si era real, pero bueno, como vos decís, hay estudios a favor y en contra, así que nada, me parece muy específico. Hay una pregunta, dice, un hombre al que se le extrajo la próstata, ¿podrá sentir deseo sexual? ¿Cómo no? El problema de la próstata, yo te voy a decir eso, es un problema increíble. Yo tuve una experiencia, déjame buscar una cosa aquí. Yo tuve una experiencia, eso bien interesante, porque yo tengo un hijo urólogo que es muy bueno y que inventó inclusive un tratamiento para el cáncer de próstata in situ. Lo tratan
Mientras estén dentro de la cápsula, lo tratan en la oficina en 2 horas y ya lo tienen márgenes de curación bien interesantes, bien grandes. Y yo, porque él me pidió que trabajáramos juntos, en algunos casos, yo tuve 1 año asistiendo a su consulta una vez al mes por una semana y veía a los pacientes que iban a ser prostatectomizados y los que no, y veía pacientes luego de su tratamiento. Una de las cosas que yo le dije, que yo saqué conclusión ahí, es que tú antes de meterte con una próstata y meterte con un paciente, hay que educarlo. El problema es que el paciente tiene que entender que él sin próstata igualmente va a funcionar. Pero el problema está en que si cuando yo te opero la próstata me llevo los nervios. Pero él debe, antes de ir a la operación, mi hijo opera con robot, o sea, las posibilidades son menores, pero también se van los nervios a veces. Sobre todo dependiendo del tamaño de la próstata, tamaño de la hipertrofia, y, en fin, etcétera. Entonces, el problema es que él debe saber de que este sistema va a continuar funcionando con o sin próstata, igual que le debemos decir a la mujer, con o sin útero, tú funcionas. Con o sin mama, tú funcionas. O sea, tú vas a funcionar siempre. Porque nadie te puede quitar la capacidad de funcionar. Nadie te puede quitar esa capacidad. La capacidad de funcionar no te la puede quitar. La capacidad de funcionar no te la puede decir nadie. No te la puede quitar nadie. Que te puede faltar una parte, pero esa parte no lo impide. Entonces, una de las cosas que yo recomendaría a cualquiera que está oyéndome ahorita, que tiene contacto con su urólogo de confianza y le ve casos, en fin, etcétera, antes de tocar esa próstata, señores, eduquen al paciente, edúquenlo, a él y a la señora, edúquenlo. Igual pasaba con la gente que le ponía prótesis. Antes de poner la prótesis, y que es muy buena la prótesis inflable y que es excelente, pero antes edúquelo para que no haya esa fantasía que la gente cree, porque hay muchas cosas fantásticas y muchos cuentos en la calle. Entonces yo le aconsejo primero educar muy bien al paciente y después decirle al paciente, usted me perdona un segundito ya que tengo una llamada urgente. Aló, perdón. Aló. Antes de educar al paciente en que, mira, nosotros vamos a tratar de que los nervios no se te toquen. Me dan un segundito. Que vamos a tratar de que los nervios no se te toquen, pero si los tocamos porque lo tenemos que tocar, a lo mejor hay una lesión ahí que no es recuperable. Entonces, bueno, pero decirle siempre la verdad al paciente, hay que decirle siempre la verdad al paciente. Decirle cuáles son las posibilidades de que le pase una cosa que él sepa. Y decirle, mira, si se te pone después una prótesis, eso va a funcionar. O sea que no tengas miedo que el pene se le pare de cualquier forma. Él va a tener respuesta. Pero hay elemento educativo antes de la operación. Sobre todo, dígame si es un paciente del Mediterráneo, italiano, portugués, español, griego. Para ellos sembrar la mujer es importantísimo, psicológicamente hablando. Ellos quieren sentir que siembran a la mujer. Y el que te operó la próstata no va a sembrar más porque no va a producir más semen. Pero hay que decírselo. Hay que decírselo antes de la operación. Hay que educarlo antes. Entonces eso le ahorra a usted una cantidad de trabajo y una cantidad de problemas y gran cantidad de rabias del paciente. ¿Por qué? Porque no le dicen las cosas claras. Entonces, eduque a su paciente y le irá mejor. Perfecto, ahí un compañero docente también agrega que depende de la extensión en la cirugía respecto a esta cuestión, ¿no?, que venías comentando de la próstata. Hay 2 preguntas más, no sé si quieren seguir escribiendo. Hay una que te pregunta alguna recomendación de la relación que existe en sexualidad y discapacidad, ¿sí?, o en
personas con discapacidad, a ver qué pasa con la sexualidad. Dice que muchas veces se piensa, escribiendo y se me va, que las personas con discapacidad cognitiva física no logran ser acompañadas en el proceso interno. Mira, hay una teoría que nosotros llamamos la teoría del déficit. En la teoría del déficit, nosotros le decimos, hemos expuesto como hipótesis, trabaja con lo que queda. De este sistema que quedó, tienen ejemplos, varios ejemplos importantes. La película Amigos, donde se descubre, ahí se narra que el tercio que es cuadripléjico, está todo fregado, pues descubrió que la estimulación de las orejas le producía orgasmo. Tiene la película esta de Regresando de Vietnam, que hice con Jane Fonda, pero es mucho tiempo, de los 80, donde es cómo hago las relaciones contigo que ahora que eres paralítico. ¿Cómo lo hago? Ella se lo preguntaba, ¿cómo hago? Hay otra película que yo vi recientemente que creo que se llama Sesiones, que es una película donde ella es terapeuta sexual, es instructora sexual, y le toca a un muchacho que tiene un problema respiratorio bien aparatoso, pero lo enseña. Entonces, siempre hay la posibilidad de sentir. Sí, nosotros por lo menos tenemos en el posgrado de sexología médica, tenemos una rotación por los servicios de fisiatría, y el doctor Delgado que hizo su tesis sobre eso, pues, sobre cómo se puede, al que tiene está incapacitado por algo, cómo se le puede enseñar a disfrutar con lo que le quedó, pues. A usted le quedó de la mitad de la espalda para arriba, busque la zona, estimule la zona, que ahí está el estímulo. No sé, o sea, lo importante es, y volvemos a, la terapia sexual tiene 4 partes, cuatro pilares fundamentales. El primer pilar es la educación. Segundo pilar, la terapia cognitivo-conductual, o sea, la corrección de hábitos no operativos. La tercer pilar es la psicofarmacología y todas las drogas, los fármacos que pueden utilizar. Y el cuarto pilar es la cirugía, que cada día avanza más. Y en ese mismo tiempo yo estuve con mi hijo allá en Miami, que él es cirujano en Miami, él es americano, en fin, etc. Yo trabajaba con Perito también. Perito es una de las personas que ha puesto más prótesis en el mundo, puesto no sé cuántas miles. Y uno de los grandes problemas de la cirugía es edúquelo. Antes de ponerle la prótesis, edúquelo. Y después enséñele a utilizar la prótesis. Y para eso se necesita una instructora que lo enseñe. Eso no es así que le da una indicación y justo, no. Vamos a hacer 5, 10, 15 sesiones hasta que usted vuelva un experto en inflar la prótesis y soltar la prótesis. Y para eso necesita un instructor. Si él es heterosexual, una mujer; si es homosexual, un hombre. Un instructor, alguien que lo enseñe. Esto no se enseñe solo. Porque todos esos instrumentos tienen como las cosas que uno compra. Entonces, yo les aconsejo, yo sí creo que en el caso del incapacitado, él tiene cualquier posibilidad, cualquiera, porque siempre le queda algo. Y exploten lo que le queda. Eso sí, eso se explota con educación, con paciencia, ven acá. Entonces hay varias películas como esa. Hay una que hay con esta artista francesa que es muy bella, ya está en los 30 y pico, 40 años, que una orca le quita los pies y se queda ella sin pies. Y cómo hace ella para recuperarse sexualmente. Interesante, ¿no? Ahí hay o sea, que hay sus elementos porque el cuerpo humano, lo que queda del cuerpo humano siempre siente. Siempre siente. Sí, Bueno. sí. Como vos decís, resulta fundamental desmitificar el concepto de que las personas con discapacidad son asexuales. Eso es
la verdad que es fundamental, después se verá cómo trabajar con cada una de ellas, ¿no? Sí, Hay varias. ellos van a dar origen a los instructores sexuales, que ya nosotros lo utilizamos. Nosotros estamos trabajando con instructores sexuales más de 20 años. Dime, perdón. Tenés varias Última pregunta, última. Última, hay una que hay varias, te preguntan. Última, te preguntan, a ver, hay una pregunta en relación a ver qué pensás vos sobre la sexualidad en personas intersexuales y por otro lado te preguntan en las personas que se consideran asexuales, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Pero si querés sobre intersexualidad, yo te digo las preguntas que quedaron y si no te preguntan también el deseo sexual, qué pasa en las personas que no tienen gónadas o no son funcionales. Tenés esas 3 preguntitas que quedaron, si querés responder una de ellas. Mira, yo diría que me las pase y si ellos pueden escribírmela, yo se las voy a contestar. Pero es que tengo que soltar Perfecto, sí, sí. Uno también tiene su exigencia hogareña. Entonces me están exigiendo, me están llamando y yo tengo que parar, pero Ahí está, perfecto. Entonces queda el mail para poder contestar todas estas. Mira, recuerda, me lo mandan, yo les contesto, FJ Biancosé, acuérdate, F Fernando, J José, Bianco completo, C de Colmenares, @gmail.com. Además, ten pendiente porque yo hablé con Adrián Alacino, el director de la escuela, y vamos a hacer un curso más largo, ¿no? Estén pendiente y bueno, vamos a disfrutar con las cosas ahí con Dora y con Alberto y con el otro. Bueno, entonces hacer cosas que vamos a hacer. Exacto. Yo, por otro lado, yo te voy a pasar a vos el video, la grabación de hoy. Va a quedar en el campus para los estudiantes y vos podés compartir también por tu lado a quienes hayas invitado. Así que nada, te agradecemos tu tiempo, Fernando, tu claridad. Y bueno, nada. Nos seguimos comunicando. No será. Ok, seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. La cosa quedó chévere. Seguro que sí. Nos vemos en la vuelta. Estamos hablando. Mañana hablamos por teléfono. ¿Ok? Ok, te agradecen mucho por el chat. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos quienes participaron. Ok, hasta luego. Un orgasmo cognitivo, te dicen. Adiós.